El Señor les bendiga de manera muy especial en este día, amados hermanos y amigos. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida. Pedimos excusa por 2 semanas casi que no hemos salido al aire debido a ciertos problemas técnicos, pero estamos de vuelta y nos gozamos de estar aquí. La palabra de Dios fluye. El Señor tiene sus ministros, tiene su gente, por lo cual Él es glorificado, nos deja saber exactamente lo que acontece, todo aquello que se va confirmando a través de la palabra muy claramente, para que nosotros tengamos un conocimiento pleno, estemos atentos a todos estos acontecimientos mundiales, que es que están confirmando la palabra del Señor. Todo lo que Jesús ha dicho se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y es menester tener la mente ocupada en las cosas del Señor. Es menester estar atento a todo, porque de esto depende nuestra fe en que si estamos viendo las cosas que acontecen, que están a la par con la palabra del Señor, quiere decir que Jesús es veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que Él ha dicho se cumple. Y damos gloria a Dios por ello. En este día, pues quiero compartir con ustedes un tema. Yo nunca pongo nombre a los temas porque me voy a la palabra, en la misma palabra pone su tema. Y como he dicho antes, y le sugiero que busque lápiz y papel y apunte todos los capítulos y versículos para que usted luego los coteje, le pida al Espíritu de Dios que le revele, que le dé más profundidad, que usted pueda gozarse en la palabra del Señor. Y en este día yo quiero dar lectura en la carta a los Colosenses. El apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles. Es el que Dios ha usado para traer esa revelación tan hermosa, tan bella, para que nosotros nos fundamentemos en la palabra, en la revelación del Espíritu. Y damos gloria a Dios por todas estas cartas paulinas y las demás, ¿verdad? Como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago. Usted va a buscar todas y cada una de estas cartas. El Señor pues nos enseña, nos prepara para el encuentro con Él. Así que en este día yo quiero dar lectura en el capítulo 1 de Colosenses, verso 25 en adelante, que dice así: en el nombre de Cristo Jesús. Voy a empezar del verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, he dado lectura a esta tu palabra, Señor. Esperando, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que podamos comprender, Dios mío, tu propósito, Dios, que podamos, Dios mío, ver la riqueza de tu gracia, Señor. Padre, mira, Señor, liberta a los cautivos. Obra de manera especial, oh Dios,
Sana a los que están enfermos, Dios mío, por las llagas de tu Hijo amado Jesús. Padre mío, que tú alcances al perdido, Señor, aquellos que están en las cárceles, aquellos que están en las calles, perdidos, sin fe y sin esperanza, Señor. Te ruego, Señor, que tu nombre sea glorificado, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploro. Amén, amén y amén. En este día, amados y amigos, la Biblia nos revela que Dios tenía un misterio oculto, un misterio que ya Él había determinado, lo había establecido en una forma cabal, en una forma completa, en la cual el apóstol dice claramente, en este verso 26 de este capítulo 1, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios había prometido que iba a restaurar al hombre. Dios en su infinita misericordia, porque el hombre tiró por la borda, como decimos, todo lo que Dios le había dado. Se dejó engañar, cayó, perdió esa comunión con el Padre. Perdió ese poder que tenía. El hombre cayó totalmente. Pero Dios en su infinito amor, que es conocedor de todo, que Él conoce la raza humana, ya de antemano ya la había preparado cómo iba a restaurar al hombre para que volviese a tomar el control. Dice la Biblia claramente que por un hombre entró el pecado y la muerte. Ahí el hombre empezó a experimentar lo que es estar sin Dios. Entonces el hombre trató de muchas formas y ha tratado hasta el día de hoy de poder recuperar ese poder que perdió. Y por eso que estamos en esta viva batalla. Porque el hombre ha tratado de sustituir ese poder glorioso del Dios vivo. Se ha ido totalmente a los términos humanos. Ya te ve que la bomba atómica han inventado tantas cosas para la destrucción de sí mismo. Porque perdió el poder. En cambio, Dios demostró desde tiempos antiguos, hombre como Josué, que detuvo el sistema solar. Lo detuvo por la palabra. Dios demostrando que el hombre natural no puede, pero Él, a través del hombre, sí se puede. Y vemos a Elías. ¿Cómo es que Dios usa a Elías cuando Él desafía a los 450 profetas de Baal? A ver quién es el Dios verdadero. Hizo descender fuego del cielo. Vemos ahí a Moisés dividir un mar completo. Y no solo eso, es que el pueblo pasó en seco. La tierra estaba seca, esa arena quedó seca. Eso Dios demostrando el poder que Él tiene. Y seguimos por ahí, vamos a ver cosas grandes que el hombre solamente lo puede hacer a través del poder de Dios. Y lo maravilloso es que Dios quería preparar ya de antemano el camino para la iglesia, que es su cuerpo. Porque el hombre podía experimentar el poder de Dios en cierta medida,
que Dios quería ser glorificado. Pero la iglesia de hoy tiene un poder 24/7. La iglesia ha sido llamada a que el poder de Dios fluya de una manera especial, espectacular. Y esto no es para ciertos individuos. La iglesia es un cuerpo. Y Jesús vino a tomar el lugar que correspondía, porque Adán cayó, pero Jesús vino a restaurar. Jesús vino a establecer un reino. Y ahí vemos la grandeza, que cuando Jesús se manifiesta, aún los demonios reconocieron quién era Él. Le dice, has venido a juzgarnos antes de tiempo. Entonces Jesús empezó a demostrar el poder espiritual, ese poder que ningún hombre podía tener. Jesús empieza a manifestar su poder y su gloria, aún resucitando muertos, sanando paralíticos, los ciegos. Y dicen esto, que preguntan, ¿y quién es este? ¿De dónde ha salido? Que aún dice, aún hasta los vientos, las tempestades se someten a él. Ese es el misterio oculto, de acuerdo a lo que dice aquí el apóstol. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, la iglesia. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todo lo vino a resumir en Cristo. Entonces, ese misterio había estado oculto, pero que se manifestó en los postreros tiempos. Jesús marca el comienzo de los días postreros. Y ahí comienza a levantarse el cuerpo glorioso que se llama iglesia. Dice claramente en Efesios, yo lo he leído un montón de veces, en el capítulo 1, dice claro el apóstol de una manera muy clara, que dice que Dios ha querido darle a la iglesia, ¿lo ve? A la iglesia, a su cuerpo. Dice que la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí es que vemos que ese misterio oculto, porque la iglesia todavía no estaba en vigencia. La iglesia viene a tomar forma cuando Cristo resucita de entre los muertos. Y ahí podemos ver cómo empieza a moverse el poder de Dios, como nunca antes. En el Antiguo Testamento eran ciertos periodos de tiempo que Dios utilizaba a un profeta, uno de sus siervos, para mostrar su poder y su gloria. Pero que ahora este misterio oculto ha sido revelado. Por eso que usted ve a Pedro, se convierte en 5,000, 3,000. Aún cuando va pasando con la sombra, se sanaban los enfermos. Y usted empieza a ver
consecutivamente todo lo que opera la iglesia. Y mire que se han levantado hombres corruptos a tratar de destruir la iglesia. No han podido. No han podido. No van a poder tampoco. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor. Entonces, este misterio oculto ha sido revelado a usted y a mí para que nosotros hagamos una dependencia absoluta en Cristo Jesús. Por eso que dice claro en este capítulo, en quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir que la iglesia, ¿no ve?, viene a ser el cuerpo de Cristo. Ahora, no es grupito separado, como han tratado hacer muchos hombres, que son ciertos grupitos en específico que tienen una sabiduría o tienen un poder. El cuerpo de Cristo es uno. Por eso que cuando le hablen a usted que el pueblo de Israel natural y la iglesia son cosas separadas, no. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Ya no es judío, griego, ni esclavo, ni libre, ni... No, somos uno en Cristo. Los santos que la Biblia menciona es la iglesia. Y este misterio ha sido revelado a la iglesia. Esto no ha sido revelado a cualquiera. Esto ha sido revelado solamente a la iglesia. El hombre carnal no puede percibirlo. Le es locura. Pero la iglesia, la cual es usted y soy yo, nosotros tenemos un poder, el cual es para la gloria de Dios, no como muchos han pretendido de decir que ellos son los poderosos, que ellos... No, la iglesia, usted y yo, tenemos el poder de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso se le dijo a los apóstoles, no salgan de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos, vestidos del Espíritu Santo. Recibiréis poder, ¿lo ve? Entonces, nosotros tenemos que saber dónde estamos. ¿A quién le pertenecemos? No es un concilio, no es un grupo de hombres. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el que mora en el cuerpo es el Espíritu Santo. Por eso hay que estar muy atento, hay que estar muy pendiente. Mire lo que dice Jesús hablando en el capítulo 13 de Mateo. Verso 11 dice, y respondiendo él les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio, escuchen, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso que muchas organizaciones religiosas no perciben las cosas que son del Espíritu porque son carnales. Quieren para su bienestar propio. No le ha amanecido. La Biblia nos dice claramente que Jesús habló en parábola para que ellos no entendiesen. Pero Jesús le dice, pero a vosotros sí le hablo claramente. Porque es a la iglesia, es a su cuerpo. Si usted y yo no sabemos dónde estamos parados, el armamento que Él ha permitido que tengamos para poder romper las cadenas del diablo, para poder romper las mentiras del diablo, no podemos si no conocemos el misterio oculto. Pero este misterio oculto ha sido revelado ya en Cristo Jesús para usted y para mí, que somos la iglesia. Por eso cuando yo escucho mucha gente que solamente hablan del diablo y el diablo, pero el diablo Jesús lo destruyó. Jesús destruyó el cuerpo del pecado.
Jesús nos ha permitido que vayamos, mire, al lugar santísimo. Porque nosotros hemos sido redimidos en la sangre del Cordero. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Porque eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ser parte, que nosotros seamos parte de ese cuerpo poderoso. Aquellos hombres dependían en ciertos momentos del poder de Dios. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Y este misterio que estaba oculto, Dios lo ha querido revelar para que usted no se sienta solo, no se sienta derrotado. Nos acontecen cosas que nos conmueven a veces, pero cuando nosotros miramos al que venció en la cruz del Calvario, aquel que tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice la Biblia, ese poder está en usted y está en mí para que nosotros seamos más que vencedores. Pero tenemos que reconocer que este misterio que estuvo oculto ha sido revelado ya a nosotros para que no estemos mendigando, para que no estemos por ahí, mire, con la cabeza baja, como que estamos derrotados. Nosotros somos más que victoriosos. ¿Quiénes son los que han vencido al mundo? Todos los que creemos que Jesús es el Señor de gloria. Que Jesús estuvo muerto y resucitó en poder y en gloria y está sentado a la diestra del Padre. Ni la muerte nos puede asustar. Aún Esteban en aquel momento crucial, donde se estaba apedreando allí, él alzó los ojos, vio el cielo abierto y a Cristo ahí parado, sentado ahí, en poder y en gloria. Entonces, es menester que esto ha sido revelado, dice aquí, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los gentiles es usted y yo. Nosotros somos la iglesia. Somos parte integrante de ese cuerpo glorioso donde está todo el poder de Dios. Por eso que dice en esta misma carta a los Colosenses, en este capítulo 2, dice claramente, que mire lo que dice aquí. Dice en este capítulo 2, dice claro, en el verso 10, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado, circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que nosotros hemos venido a ser parte integrante del cuerpo glorioso de Jesús y dice que nosotros estamos completos en Él. ¿Por qué estamos completos en Él? Porque somos su cuerpo. Este es el misterio que estuvo oculto. Aquellos nunca se miraron como que eran parte del cuerpo de Cristo. No le había sido revelado todavía. Se hablaba del Mesías, que Dios iba a redimir a toda la humanidad en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice aquí que nosotros estamos completos en Él es porque somos su cuerpo. Lo dice claramente. Entonces, yo tengo que entender y me tengo que dejar llevar por lo que está establecido en esta bendita palabra. Muchos hombres se jactan que ellos son los que tienen el poder de Dios. No, la iglesia es la que tiene el poder de Dios. El cuerpo. Mire lo que dice en el capítulo 16 de los Romanos. Y al que puede confirmar
según mi evangelio y la predicación de Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vuelve el apóstol y recalca que este misterio que estuvo oculto, dice claramente por medio de la predicación. Entonces, cuando la gente se sale fuera del foco, no puede entender cuál es la función de la iglesia, no de concilio, de denominaciones o de individuos aparte. La iglesia es un cuerpo donde hay muchos miembros y cada uno tiene una función de acuerdo a la gracia, dice la Biblia, al don de fe que Dios haya impartido. Por eso dice que nadie se puede jactarse. Solamente nosotros nos podemos gloriar en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Yo no puedo utilizar el intelecto humano, la sabiduría humana, para yo interpretar la Biblia como a mí me parezca. Por eso me gusta cuando Pablo le dice en Primera de Corintios, capítulo 2, es muy claro. Hace énfasis a qué Dios nos llamó, qué Dios quiere que hagamos. Pues mire, de cuál es la dependencia que debemos de tener. Mire, en este capítulo 2 de Primera de Corintios, y yo lo he citado, mire, no se suma las veces, porque aquí es que hay sabiduría. Y mire algo, Pablo le dice claramente a los corintios y le dice a usted y a mí, mire que claro habla. Me propuse, doy en el verso 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dese cuenta que Pablo, un hombre muy entendido, había estudiado a los pies de Gamaliel. Pablo soltó la sabiduría humana y le permitió al Espíritu que reprogramara su mente, le diera la mente de Cristo. Entonces, hoy en día usted ve mucha gente que tienen títulos, que se jactan de la sabiduría humana. No tienen revelación del Espíritu. Y Pablo dice y sigue diciendo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, escuche bien claro, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y hay mucha gente que usted lo ve que habla muy elocuentemente, muchas palabras finas, pero están lejos de la verdad. Porque la revelación viene por el Espíritu Santo. Esto no es cuestión de que yo fui allí al seminario, al instituto. No, esto es cuestión de que yo le permita al Espíritu Santo. ¿Lo ve? Porque es a través del Espíritu. No es por la sabiduría humana. Esto se ha de profundizar a través del lente del Espíritu. Es el misterio que estuvo oculto. Si estuvo oculto, Jesús viene y lo revela para que usted y yo entonces ya no andemos como antes. Es con una mente nueva.
Por eso sigue aquí abajo y después le digo que tenemos la mente de Cristo. Mire lo que dice aquí. Que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire aquí, al Señor de gloria. En el Antiguo Testamento usted ve al Salmo 24 y va a conseguir ahí que se habla del Señor de gloria. Lo dice claro aquí. ¿Quién es este Señor de gloria? Pues la Biblia es muy clara, amado. Lo que pasa es que cuando yo escucho a esta gente carnales, con una mente carnal totalmente, hablando, muchos no saben ni hablar español y quieren hablar hebreo. Usan términos que ellos mismos no conocen, para entonces ellos justificar su teoría, donde se pasan a base de especulaciones. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad porque es la salvación de su alma y la mía. De ir a las Escrituras y examinar exactamente qué dice la Biblia, de qué misterio oculto está hablando, de Cristo que había de ser manifestado en los postreros tiempos para él mostrar el propósito suyo. Por eso dice que a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? A salvar todo lo que se había perdido. Y lo suyo, que es el pueblo de Israel actual, no lo aceptó, lo rechazó. Entonces, usted y yo hemos venido a ser salvos por la misericordia de ese, porque era un pueblo que no era su pueblo carnal, pero Dios ha hecho un pueblo espiritual, un pueblo nacido de nuevo, lavado en la sangre del Cordero. Dice aquí, en este Salmo 24, allá dice que si los príncipes de este mundo hubiesen conocido al Señor de gloria, nunca lo hubiesen crucificado. Y mire lo que dice aquí, alzad puertas, estoy en el Salmo 24, verso 7. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria. Aleluya. Entonces, el salmista hace una pregunta. ¿Quién es este Señor de gloria? Pablo contesta acá y dice que ese Señor de gloria se llama Jesucristo. Es el misterio oculto. Jesús es el Señor de gloria. Es el Todopoderoso. Nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia. Por eso dice aquí, Pablo dice claramente, que si los príncipes de este mundo hubiesen conocido al Señor de gloria, mire que dice en este verso 8, la que ninguno, estoy en el capítulo 2 de 1 de Corintios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pregunta el salmista, ¿quién es este Señor de gloria? Dice ahí el Todopoderoso, el Dios eterno. Por eso, en ese capítulo 3 y verso 16 de Primera de Timoteo, dice que grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Bendito sea el Señor. Él vino a ocupar el lugar suyo y el mío, que estábamos caídos. Él vino a recuperar lo que se había perdido. Entonces, Jesús dice claramente en ese capítulo 28 de Mateo, que toda potestad le ha sido dada así en los cielos y en la tierra. Y Pablo viene, inspirado por el Espíritu Santo, en ese capítulo 1 de los Efesios, y dice que toda potestad le fue dada así en los cielos y en la tierra, y esta potestad le dio a la iglesia, la cual es su cuerpo.
Ese misterio estaba oculto, pero que ahora ha sido manifestado para que usted y yo tengamos una autoridad, para que usted y yo sepamos con qué estamos batallando. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, y mire, y es que está ligado, todo está, mire, al pie de la letra. Aquí en Efesios capítulo 6 dice claramente, ¿qué poder usted tiene y qué tengo yo? Ese misterio estaba oculto. Por eso es que aquella gente iban donde los profetas en el Antiguo Testamento, porque Dios usaba un individuo en específico. Pero ahora Él utiliza el cuerpo más maravilloso, más fortalecido, más poderoso que existe en todo el universo, en la iglesia. Usted y yo, lavados y redimidos en la sangre del Cordero. Por eso dice aquí en este capítulo 6 de los Efesios, por los demás hermanos míos, entonces en el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Toda potestad le fue dada así en los cielos como en la tierra, y esta potestad le dio a la iglesia. Por eso Pablo le dice a la iglesia, a su cuerpo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todos estar firmes. Aquí el apóstol está diciendo claramente, amado, que nosotros tenemos que entender claramente el poder de Dios en nosotros. El mundo no lo puede conocer, porque Pablo dice que el hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir por el Espíritu. ¿Y de qué manera usted y yo vamos a entender este misterio si usted no conoce la palabra de Dios? Amado, tanta gente que yo he podido hablar y mire, no conocen la palabra del Señor. Incluso pastores, evangelistas, hablan y hablan y hablan, no conocen la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo yo, si no conozco el armamento que yo tengo? Es como, y lo he dado por ejemplo anteriormente, si yo perteneciera al sistema de defensa de los Estados Unidos y no conozco el mecanismo, soy hombre muerto. Pero si yo conozco cómo opera el sistema, yo puedo utilizar el arma que pongan en mis manos porque ellos me educan. Entonces, ¿cómo usted va a andar a la derriba si no conoce la palabra del Señor? Usted es blanco de que el diablo juegue con usted. Entonces usted va a ver al diablo como hace mucho en cuanta esquina hay. Y solamente están pensando lo que el diablo le puede hacer. Pero ¿por qué usted no piensa lo que usted le puede hacer al diablo si usted tiene el armamento que Dios ha provisto para que usted y yo seamos más que victoriosos en Cristo Jesús? Por eso que me gusta este capítulo 2 de Primera de Corintios. Pablo dice claramente, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues
no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Quiere decir que para yo tener un conocimiento, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Y estaba leyendo en 2 de Corintios, perdone usted, en el capítulo 2, y estaba dando lectura del verso 14, 15 y 16. Pero en 1 de Corintios dice claramente el apóstol, en este capítulo 2, en el verso 6 dice claramente, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Entonces, mucha gente se jactan de que son doctores, que si son apóstoles, que si son profetas, en una forma buscando gloria para sí mismo, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria es para el Señor. Por eso dice el apóstol, aconseja, no tenga mayor concepto de ti del que debes de tener, porque todo es para la gloria del Señor. Entonces, Pablo dice, hablo con los que han alcanzado madurez. ¿Madurez a dónde? En la palabra del Señor. No es que usted se pase hablando lengua, brincando y saltando, es que usted conozca la palabra del Señor. Si alguien conoce la palabra del Señor es el diablo, se la citó a Jesús. Y el diablo utiliza la palabra para poderlo persuadir a usted que usted siga la vida de pecado. Eso fue lo que hizo con Eva. Mira, porque Dios te ha dicho que si come de este árbol, pues mira, morirá. Pero no has de morir, le dice el diablo a Eva, sino que tú vienes a saber el bien y el mal. Entonces Eva se dejó persuadir por la palabra del diablo. Y lo que vino a hacer fue un caos hasta el día de hoy. Entonces, usted y yo tenemos que tener en cuenta qué dice la palabra del Señor. Ese misterio oculto es revelado a usted y a mí a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice claramente, yo no he venido a ustedes con sabiduría humana. No he venido a ustedes, mire, con demostración de qué, no. He venido a ustedes con palabra del Señor, con palabra y poder, dice. Porque la palabra del Señor es poder. Ahora, yo no puedo pisotear la palabra del Señor. Hay que saber dónde estamos parados. Hay que conocer la palabra del Señor. Y mire qué dice el apóstol Pablo. En este capítulo 2, dice claro el apóstol, el cual también, mire lo que dice, por lo cual también hablamos, no con palabras que, mire cómo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese misterio oculto estuvo, mire, ahí hasta Cristo. Cuando Cristo se manifiesta, entonces el misterio oculto se revela. Por eso que los demonios reconocieron a Jesús. Él vino a demostrar lo que es el reino de las tinieblas. Vino a dejarnos saber claramente que hay dos mundos en uno. El mundo de las tinieblas y el mundo de Cristo. ¿Y cuál es el que triunfa? Mire, el reino glorioso de Jesús, porque Él es el que venció. Y nosotros somos más que vencedores en Él. Mire lo que dice aquí. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente.
¿Por qué se ha de discernir espiritualmente? El hombre había muerto espiritualmente. Porque él murió espiritualmente, pues muere la carne en un proceso. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, el misterio oculto viene a revelarse a usted y a mí, que es Cristo el Señor de gloria. Que para que usted y yo seamos parte de ese cuerpo, tenemos que conocer al Señor de gloria. La Biblia es muy clara. Solamente los hijos de luz, los hijos del día, son los que entienden el misterio oculto que estuvo desde antes de los tiempos. Por eso Pablo dice claramente, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan trazado desde antes. No es que Dios empieza a trabajar cuando sucede algo, no. Ya Dios es un Dios omnisapiente. Él sabía todo, preparó todo de antemano. Por eso que dice que este misterio que estuvo oculto antes de los tiempos. Entonces, esto que usted y yo lo podemos entender a través del lente del Espíritu. Porque el hombre natural es locura. Entonces, todo esto que se jactan en la sabiduría humana, y vuelvo al capítulo 2, está aquí en el capítulo 1 de esta misma carta. Dice claramente, mire lo que dice aquí. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Mire lo que dice aquí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dese cuenta que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y usted va a conseguir una organización y una versión de Biblia que eliminaron la palabra de la cruz. Y otro se atrevió a decir, que aparentemente es el vicario de Dios en la tierra, que el sacrificio de Jesús fue una derrota. No es ninguna derrota. Él dice que es una derrota, pero la crucifixión de Jesús no fue una derrota. ¿Y por qué? Porque Jesús vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre se había desconectado de Dios espiritualmente. El hombre lo que estaba era existiendo en el planeta Tierra. Entonces, como él podía restaurar al hombre en esa comunión, era en un nuevo cuerpo, que es el nuevo cuerpo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y esa iglesia es espiritual, no es carnal. Entonces, la victoria está en que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Es al diablo. Por eso está ese capítulo 2 marcado ahí en hebreo. Que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, participó de lo mismo, y de la muerte, y por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es decir, al diablo, el cual nos mantenía en cautiverio por el temor a la muerte. Él no socorrió a los ángeles, dice, sino a la descendencia de Abraham. Entonces usted y yo venimos a ser benditos en la bendición de Abraham, en la simiente que es Cristo Jesús. Ese es el misterio oculto. Entonces dice aquí que la sabiduría humana no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es la terrenal. Solamente usted y yo podemos tener la sabiduría que es Cristo Jesús, Señor, de gloria en nosotros. Dice claramente aquí, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
en la locura de la predicación. En la locura de la predicación, porque el hombre natural es locura. Este hombre dice que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un fracaso. No, si donde Jesús tuvo la victoria fue ahí. Le rompió la cabeza al diablo. Nos libertó a nosotros que estábamos cautivos por el temor de la muerte de servidumbre. Nos ha hecho parte integrante de su cuerpo para anunciar las virtudes, mire, de allá de lo celestial. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, que es poder, poder en nosotros. Sigue diciendo aquí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es Cristo en usted y en mí. Entonces, al final de este capítulo 1 dice claramente, mire, verso 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, número 1, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amado, yo tengo que darle gloria a Dios por ser parte de su cuerpo, porque Él me ha dado, mire, el entendimiento para yo conocer el misterio que estuvo oculto, dice el apóstol Pablo, claramente de donde salía, aquí claramente lo dice, mire, no hay otra. En este capítulo dice aquí claramente, más en el verso 26 de ese capítulo 1, que fue donde empecé, de Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, que es la iglesia, somos usted y yo, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio oculto era Cristo en nosotros. Él tomó su lugar y mi lugar. Su lugar y mi lugar. Estábamos perdidos sin fe y sin esperanza. Vino ese día glorioso que el Señor se nos revela. Y en los años que llevamos perseverando en el Evangelio, Dios cada día nos revela cosas que debemos de dejar de hacer morir en nosotros para que seamos a la imagen del que nos creó. Esa es la meta. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice en este verso 15 de este mismo capítulo 1 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que, escuche bien claro, el que es el príncipe, porque es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. Por cuanto al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra y en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora ha reconciliado
en su cuerpo de carne y por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles en él, si en verdad, escucha, permanecieres fundados firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amado, aquí está diciendo claramente la esperanza de gloria a Cristo en nosotros. Si usted anda en este mundo sin fe y sin esperanza, está perdido. Usted no tiene paz con Dios. Usted va como un barco perdido en alta mar sin timón. Jesucristo le invita a usted a que usted tenga esa relación íntima con el Padre. Cuando usted viene a ser parte integrante del cuerpo de Cristo, cuando usted viene a tener una relación íntima con el Dios del cielo, la única manera que usted y yo podemos ser libres, que todos los yugos del diablo sean destruidos, es cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador. Cuando usted venga a entender lo que era ese misterio oculto, allá en el Antiguo Testamento había que hacer sacrificio. Tenían que derramar sangre para la remisión de los pecados que se cometían. Pero ahora el Cordero inmolado que fue crucificado, ¿lo ve? Un sacrificio hecho por el Dios del cielo. Y la sangre de él es la única que nos limpia de todo el pecado y la maldad. Entonces, en este día, para que usted pueda entender claramente ese misterio oculto, usted tiene que tener la mente de Cristo. Por eso en este capítulo 2 de Primera de Corintios, en este verso 16, dice de la siguiente manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, el Espíritu de Dios es el que conoce todas las cosas del Padre. Y la única manera que usted viene a entender su condición de pecado y de maldad es cuando usted permite que el Espíritu Santo le revele y que usted venga a entender claramente por la mente de Cristo todos los misterios ocultos de Dios para la salvación nuestra. Por eso que dice claramente aquí, de donde salí, dice claramente el apóstol en este capítulo 1 de Colosenses, vuelvo y doy lectura para terminar, dice claramente: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, en quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria en este misterio entre los gentiles, que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Usted quiere tener la esperanza de gloria aceptando a Jesucristo. La gente son locos averiguando misterios que hablan por ahí y quieren conocer lo oculto, pero eso lo lleva a condenación. Pero el misterio aquí que está hablando es que Dios, el Padre eterno, nos reconcilió consigo mismo en la persona gloriosa de Cristo Jesús, nos lavó en su sangre. Él tomó tu lugar y mi lugar para darnos vida y vida en abundancia. Estás perdido, no tienes paz, tienes problemas. Jesús es la alternativa. No es lo mismo usted pelear una pelea solo que usted tener al Espíritu de Dios, porque dice que Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos guía a toda verdad y justicia. Él es el maestro por excelencia. Yo le invito a usted que usted dé un paso de fe, que usted se pare y diga: yo quiero andar con el Señor. Yo quiero que Él sea mi Señor. Yo quiero que Él fluya en mi vida. Fluya en su vida a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice claramente la palabra: no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. El único que pelea a favor nuestro es el Espíritu de Dios.
Yo le invito a que usted venga a los pies de Jesús. Y si usted pertenece a cualquier organización religiosa, mire, no importa qué, y usted no ha conocido este misterio que estuvo oculto por siglos y edades y que ha venido a ser revelado en la persona gloriosa de Jesucristo, si usted vive en pecado, usted va a sufrir pena de eterna perdición. Proverbio 14:12 dice claramente, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo le exhorto, métase a la palabra, vuélvase a la palabra, deje que el Espíritu Santo le enseñe, le guíe, lo capacite, que usted entienda que usted no depende de aquel, ni de aquel, ni de aquel, usted depende del Espíritu Santo, porque usted es el cuerpo de Cristo. Déjese de estar siguiendo a los profetas, siguiendo a todos estos hombres con palabras persuasivas. Vuélvese al Dios que le ama. Dependa del Espíritu de Dios para que el Señor sea glorificado en todo el sentido de la palabra. Así que el Señor me le bendiga de una manera muy especial. Si esta edición es de bendición a su vida, yo le sugiero que usted lo comparta con alguien. Y si usted tiene dudas, usted tiene algo que aportar en conocimiento de la palabra, pues mire, en la parte de abajo, en su mano izquierda, en la pantalla va a conseguir un email. Escríbanos, déjenos saber que usted nos escucha, que usted está atento a los mensajes y que usted se va a envolver en la lectura diaria a través del Espíritu Santo para que reciba el conocimiento de la palabra. Padre, en nombre de Jesús he hablado tu palabra, Señor. Ella no torna atrás vacía, ella hace el efecto por la cual tú la has enviado, Señor. Gracias por ese misterio oculto, Dios, el cual es la revelación de Cristo Jesús en nosotros, Señor, la esperanza de gloria. Padre, quita todas las vendas, todos los yugos del diablo, Señor, y liberta a los cautivos, sana a los enfermos, dale apertura a los presos en las cárceles, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, para la gloria tuya te lo pido. Amén y gracias. Amado, este es su programa Hablando la Verdad. Comparta si es de bendición a su vida. Comparta con otros, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima edición.